Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Os saluda José Manuel Gutiérrez. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues me siento con la responsabilidad de realizar este video. A pesar de que voy a recibir muchísimas críticas, he decidido realizarlo. Pero bien, esas críticas, si lo piensas bien, no van a ir dirigidas a mi persona, aunque yo sea ese blanco de ellas, sino que serán contra el magisterio de la Iglesia. Porque en este video, con todo mi amor, con todo mi respeto que el padre Luis Toro se merece, tengo que hacerle llegar a nuestro sacerdote que está en error. No digo en herejía, porque para ser hereje, pues tienes que ser consciente de lo que es la verdad y negarla, ¿verdad? Sino que el padre Luis pues cae en un error, al igual que él, muchos sacerdotes. Pero me dirijo especialmente al padre Luis Toro. ¿Por qué? Porque el padre Luis pues tiene una multitud de seguidores, de verdad, muy grande. Y todas ellas pues oyen decir al padre Luis Toro que ni Adán ni Eva fueron personajes históricos, que nunca existieron. Y eso es un error y eso lo condena la Iglesia Católica. Por eso es mi deber como católico y como una persona que se expone en las redes sociales para tratar de hacer llegar a nuestros hermanos el magisterio de la Iglesia, en este caso la apologética, y me siento responsable de esto. Hay infinidad de hermanos que están en las redes, realizan apologética, también muchos sacerdotes, y he visto que muchos de ellos pues no han reparado en este error y nadie se ha puesto, ¿verdad?, a corregir o a decir al padre Luis, pues padre, me va a disculpar, pero está equivocado en este punto. La Iglesia enseña tal cosa. Y yo creo que si nadie lo ha hecho, pues yo, porque me siento responsable de mis hermanos, pues necesito aclarar la verdad. No porque yo lo diga, ni en mi pensamiento, ni en mi parecer, sino que simplemente voy a ser un altavoz de lo que la Iglesia nos enseña. En este caso, la persona que ha cometido el error es un sacerdote muy mediático en las redes sociales y por tanto es más peligroso aún que se vayan propagando errores. Porque si soy yo que doy mi opinión a algún hermano y digo que Adán y Eva no existió, no pasa nada. Simplemente, pues, se lo comenté ese error a un hermano y quizás ese hermano, pues, engañé a uno. ¿Verdad? Caí en ese error y yo mi error lo propago a un hermano. Pero si estoy en las redes sociales y tengo casi 1,5 millones de seguidores, pues estás propagando un error a 1.500 millones de personas. O 1,5 millones, perdón, de personas. Y creo que yo, en este caso, aunque me caigan piedras, voy de manera cariñosa, pues quisiera decir al padre Luis que está en un error y que debe de reparar ese error y no propagarlo más durante sus prédicas. Él va viajando, ¿verdad?, por diferentes países en Latinoamérica, también en Estados Unidos, y creo que es hora de que ese error al menos pues se subsane.
Muchos dirán, ¿el padre Luis cuándo dijo eso? Os voy a pasar las imágenes. No existe solamente un video en que lo diga, sino que existen varios videos en los que el padre pues se reafirma respecto a eso, que Adán y Eva no existieron. Así que sin más dilación voy a dar paso a esas imágenes en las cuales el padre Luis pues de manera errónea, contraria al magisterio, pues enseña que Adán y Eva nunca existieron. Doy paso a esas imágenes. Acérquese, acérquese para acá, acérquese para acá. Pues bien, hermanos, esta señora que se dirige al padre Luis va a realizar la pregunta, ¿verdad? Va a preguntarle al sacerdote del Dios Altísimo si Adán y Eva fueron personas reales o no. Vamos a escuchar atentamente la respuesta de nuestro sacerdote. No sé si escuché de usted un poquito, pero no bien, que no existe Eva, que no existió Eva. Históricamente no. Ya el padre, de manera clara y concisa, ya respondió, ¿verdad? Ahora lo va a explicar. Adán y Eva no existieron. Sí existió teológicamente, sí existió como una enseñanza, como decir el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, como el buen samaritano. El padre Luis, pues, afirma que Adán y Eva, pues, es una parábola. O sea, es una simple enseñanza, una historia, ¿verdad? Una parábola es una historia que guarda una enseñanza. Ya el padre Luis va desarrollando su idea sobre Adán y Eva, que repetimos, es contrario a lo que la iglesia enseña. Existe en cuanto teológicamente quiere dar una enseñanza, pero que diga fue una persona que vivió aquí y sabemos la historia como tal, no es histórico. Debe estar. El padre Luis sigue repitiendo que la existencia de Adán y Eva no son personajes históricos. Saber que la Biblia tiene partes históricas y partes que no son históricas, que se llaman lenguaje, ¿cómo es? Literario. Sí, eso, figurativo, todo eso es figurado. ¿Cómo le puedo comprobar de que no es histórico? Porque resulta que no era que andaba un hombre en la pata de Dios a ver qué está haciendo Dios, yo creo hoy esto, creo aquello, no. Y el libro del Génesis no fue el primer libro que se escribió. El libro del Génesis, ya habían escrito muchos libros y se escribió miles de años, después que ya el hombre existía. Solamente Dios le inspiró, así como inspiró a los otros para que escribieran, inspiró a estos hombres para que escribieran y lo hizo de una manera muy sencilla que lo entienda cualquier persona. Que el principio, el origen del ser humano es Dios, no una explosión, ni una bacteria, ni venimos del mono. Venimos de la mano de Dios y esa es la enseñanza que no se puede negar. Esa es la enseñanza que la Sagrada Escritura nos muestra. Pero la Biblia no es un libro de historia. El padre Luis al final dice que la Biblia no es un libro histórico. No todos los géneros literarios de la Biblia son históricos, pero sí una gran parte de ellas. Si vemos los evangelios, son totalmente históricos. Además, la arqueología pues respalda muchos pasajes de la escritura donde la misma arqueología, la misma ciencia pues respalda lo que la Biblia nos cuenta sobre diversos lugares o diversos hechos acaecidos en diversos puntos de Israel donde la Biblia expone diversas historias. Pero vamos a darle ahora una explicación con el magisterio de la Iglesia Católica. Pues bien, hermanos, vamos a entrar de lleno sobre este tema, ¿verdad? En los cuales pues muchos hermanos, pues como hemos dicho, han escuchado de boca del padre Luis Toro que Adán y Eva pues no existen. Pero eso es un error que se encuentra dentro de la iglesia. Eso sí me lo dice un ateo o un incrédulo, un impío, pues yo pues no le haría más caso. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que eso lo enseñe un sacerdote
en este caso el padre Luis, pero seguramente habrá también otros sacerdotes que también cometan el mismo error. Y como no, seguramente habrá algunos obispos e incluso cardenales que enseñen cualquier cosa de esta. Ahora, para ser también conciso sobre si Adán y Eva existieron realmente, la respuesta es sí. Sí. Y lo digo con todas las letras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el magisterio infalible de la Iglesia, los santos, los sumos pontífices, lo han enseñado por siglos. De hecho, esto es una cuestión dogmática, decisiva para entender temas como por ejemplo la justificación y la redención de Cristo para el género humano. Y por supuesto, atenta contra el pecado original. Pero vamos a ir, ¿verdad? Como por partes. Vamos a ir desgranando un poquito esto. Muchos teólogos y exegetas, pues ignorando enseñanzas previas al magisterio de la Iglesia, afirman que los primeros 11 capítulos del Génesis, el libro donde aparece cómo la creación se va realizando, son en sentido metafórico, ¿verdad? Una especie como de parábola, como decía el padre. Y afirman que eso es mitología, un género literario, como también ha dicho el padre Luis Toro, y por ello dicen que se puede poner en duda, ¿verdad?, lo que ahí se relata. Esto es que Adán y Eva sean reales, no sean reales, sino que son más bien figuras simbólicas, o incluso que hubieron muchos Adanes y muchas Evas. Pero esto no concuerda para nada con la doctrina y el magisterio de la Santa Iglesia Católica. El autor del libro del Génesis no escribió una historia cronológicamente hablando, ¿verdad? O como una historia como la entenderíamos hoy, sino que la doctrina histórica del Génesis no está sujeta para nada a satisfacer las curiosidades científicas que podamos tener, ni tampoco a una narración estrictamente cronológica. Su misión fue y es comunicar verdades de fe. Por eso la Iglesia Católica no interpreta la narración del Génesis en sentido literal, sino que basándose en el conjunto de la revelación y en la autoridad dada por Dios al magisterio de la Iglesia, extrae las verdades que Dios nos ha querido dar a conocer a través de la narración de el autor sagrado. Así es, que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, este punto es muy importante, el monogenismo. Esto es que la descendencia de todo el ser humano a partir de una primera pareja, Adán y Eva, por consecuencia, esa transmisión o propagación del pecado original del género humano, es decir, que mediante esa misma naturaleza humana, los padres transmiten a los hijos el pecado y que ha quedado afectado por el pecado de ese primer hombre, Adán. Muchas veces incluso mi hijo dice, papi, ¿por qué por la culpa de Adán y Eva, pues nosotros también somos herederos de ese pecado original? Yo, por ejemplo, os pongo el siguiente ejemplo. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Me va muy bien, gano mucho dinero en mi trabajo, estoy bien visto en mi trabajo, pero un día, por ejemplo, te da por coger algo que no es tuyo en tu trabajo. Entonces, te despiden. Entonces ya no tienes dinero, ya no entra ninguna renta a tu casa y por tanto, pues no puedes satisfacer las necesidades básicas de tu familia, comprar ropa, alimentos, etc.
El culpable eres tú, porque tú fuiste el que cometiste ese pecado, ¿verdad? Tú fuiste el que agarraste algo que no es tuyo. Pero, por consecuencia, tu hijo también sufre ese pecado que tú cometiste. ¿Por qué? Porque él también pasa hambre, él también se queda sin ropa, él también se queda sin alimentos. Pues ese es un ejemplo, así a grosso modo, para que entendamos el porqué, ¿verdad?, del pecado original. El pecado original, pues, desciende de una pareja, Adán y Eva. Y esta pareja transmite a sus descendientes la naturaleza humana y esta queda afectada por ese pecado original. Entonces, este pecado original se encontrará en todos los hombres de manera absoluta, con la excepción de nuestro Señor Jesús, por supuesto que es Dios, y por un insigne privilegio también a María, ¿verdad?, la Inmaculada. Lo que la Iglesia no acepta es el poligenismo. Esto es que el ser humano tengan múltiples ancestros, ¿verdad? Que no es que vengamos ya de una pareja, sino que existan diferentes Adanes, diferentes Evas, y ya no procedemos todos de Adán y Eva. Pero como vamos a ver en los siguientes minutos, vamos a ver que eso es contrario a la Escritura y también es contrario a lo que la Iglesia enseña. La Iglesia Católica, como bien también ha dicho el Padre, nunca ha condenado el evolucionismo. De hecho, la teoría científica no contradice para nada lo que enseña la doctrina cristiana. El magisterio de la Iglesia, sin comprometerse en cuestiones científicas que son al final opinables, subraya que la evolución es compatible con la creación y también con la providencia, y que por tanto no responde a un simple juego de fuerzas ciegas. Pero vamos a ir al punto importante, al punto neurálgico de lo que queremos explicar. La existencia de Adán y Eva, de nuevo afirmamos, son hechos reales, personas reales. Ello no implica que la narración del Génesis deba entenderse de forma literal y no implica que no sea histórica. Fíjense lo que dijo, por ejemplo, el Papa Pelagio I, que reinó en la Iglesia durante los años 556 al 561 y enseñaba lo siguiente. Esto es magisterio, esto no es opinable ni por sacerdotes, ni obispos, ni nadie. Dice el Papa Pelagio I: todos los hombres, en efecto, desde Adán hasta la consumación del tiempo, nacidos y muertos con el mismo Adán y su mujer, que no nacieron de otros padres, sino que el uno fue creado de la tierra y la otra de la costilla del varón. Vean cómo el Papa Pelagio afirma que el ser humano proviene de esos primeros padres, Adán y Eva. Si la humanidad desciende de una sola pareja creada por Dios, tiene importancia señalar que el Génesis, no de manera literal, pero sí histórica, se refiere a dos personas reales, no figuras inexistentes, metafóricas, o que sea una parábola o lo que sea. El Génesis no trata de dar una respuesta científica al origen de la raza humana, pero sí nos revela que el origen de la raza humana empieza con dos personas, Adán y Eva, y que toda la humanidad desciende de esa pareja. Hay dos verdades que tenemos que tener muy en cuenta. Adán y Eva fueron las primeras criaturas humanas y luego tuvieron hijos, ¿verdad? Todos recordaremos, Caín y Abel. Acudimos al texto de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3.
y podemos entender que el mandato de Dios de la multiplicación, ¿verdad? Vayan y multiplíquense, se lleva a cabo pues entre los mismos familiares, aunque de diferentes linajes, de Set y de Caín. Abel no, porque ya falleció, ¿verdad? Y dice la Escritura que Adán vivió 800 años y engendró hijos y hijas. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 5. Si atendemos a la unidad de toda la Sagrada Escritura, podemos ver, por poner un ejemplo, cómo San Pablo relaciona el pecado humano de un hombre con Adán. Incluso hace un paralelismo entre Adán y Cristo. Incomprensiblemente, si no creyera que Adán fuera una persona real, una persona histórica, sería absurda esa comparación, ¿verdad? Y como dice el Catecismo en el numeral 402, Catecismo en Magisterio, recordemos, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma lo siguiente: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Eso es Romanos 5, 19. Ahora Romanos 5, 12. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo, como un delito que uno solo atrajo sobre todos los hombres. La condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación, pero que ya no nos da la muerte, sino que ya nos da la vida. Podemos leer también el Catecismo en el numeral 390, el relato, ¿verdad?, que nos enseña la Iglesia sobre el relato de la caída. Y dice el Catecismo lo siguiente: el relato de la caída, en el Génesis 3, utiliza un lenguaje lleno de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, o sea, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. O sea, la Iglesia sigue reafirmando en el Catecismo que la historia comenzó con Adán y Eva. La revelación nos da, ¿verdad?, la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Eso lo podemos leer si leemos el Concilio de Trento. En diferentes partes nos veremos abocados a que lo que enseña la Iglesia es verdad, y lo que opine un sacerdote o no, pues es su opinión. La Iglesia dice otra cosa. El pecado original, dice el Concilio de Trento, el pecado original no se puede entender sin Adán y Eva. O sea, si Adán y Eva no existieron, ¿cómo vamos a entender el pecado original? Aunque el pecado original es un misterio, no podemos alcanzarlo al completo, pero que no podemos entenderlo sin que exista estas dos personas, Adán y Eva. Y sigue diciendo que exista en el Génesis la narración descrita en un lenguaje simbólico no implica que Adán y Eva no existieran. La realidad histórica de Adán y Eva se encuentra inevitablemente unida a la del pecado original. Negar a nuestros primeros padres lleva un problema de incoherencia lógica entre las consecuencias provocadas por el pecado cometido y la redención realizada por Jesucristo con su muerte en la cruz. Si Adán y Eva no existieron,
comprometemos el pecado original. Y si comprometemos el pecado original, entonces, ¿Jesús a qué vino? ¿A qué vino? Porque vino a librarnos del poder de la muerte, que como dice el libro de sabiduría, la muerte entró por envidia del diablo, Satanás. Después de la caída del hombre, en el Edén, Dios fue preparando ese plan salvífico para la humanidad. Si no hubo una primera pareja, Adán y Eva, y hubo una caída, sería absurdo que Cristo venga a morir por nuestros pecados. No sé si me captan esa incoherencia, ¿verdad?, en los argumentos que da el padre Luis Toro. No sé si me hago entender. El catecismo, en el numeral 404, nos dice: como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes. Además, Santo Tomás de Aquino, en las cuestiones y disputas de lo malo, dice: como el cuerpo único de un único hombre. O sea, somos descendencia de Adán. Por esta unidad del género humano, todos los hombres estamos implicados en el pecado de Adán, como todos estamos implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio, como he dicho antes, que no podemos alcanzar, ¿verdad? No es posible, hermanos, mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. El dogma, ¿qué dice el dogma? Que Adán y Eva existieron como personas históricas. Y luego afirmar que Adán nunca existió como una persona histórica individual. La idea de que Adán y Eva representan a los progenitores del género humano y que nunca existieron como dos personas individuales es totalmente incompatible con la creencia de que el primer hombre, en este caso Adán, transgredió el primer mandamiento o el mandamiento de Dios. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia original, no para él, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, al diablo, Adán y Eva cometen pecado personal. Y este pecado afecta a toda la raza humana. Eso lo enseña el Concilio de Trento, ¿verdad? Yo creo que a la luz del magisterio queda muy claro de que Adán y Eva pues existieron de manera real e histórica. Ahora, cualquier persona que me diga: José Manuel, no estoy de acuerdo contigo, perdona, no es mi opinión, es lo que enseña la Iglesia. Yo simplemente soy un altavoz, el cual, por mi boca, sale lo que la Iglesia enseña. Yo esto lo que acabo de contar no me lo he inventado, no me lo saqué de la manga, sino que me remito a mí mismo y os remito a ustedes. Pueden leer el Dessinger, el Magisterio de la Iglesia, y buscar sobre el pecado original y sobre la existencia de Adán y Eva. Y verán cómo la Iglesia afirma que sí. No es mi opinión y no es ganas de contender con nadie, pero sí es mi responsabilidad el responder, el afirmar, el tratar de corregir, porque a mí igual mañana, hermano, si yo en cualquier video cometo un error, a mí me gustaría que un sacerdote o tú mismo me digas: hermano José Manuel, lo que acabas de enseñar, eso no lo enseña la Iglesia.
Eso no aparece en la Biblia. Eso no lo enseña la tradición. Y yo como persona inteligente, o medio inteligente, pues puedo decirte, pues sí, es cierto. Y te estaré agradecido por toda la vida. Como dice Santiago, que quien saca del hermano de un error, salva un alma. Y también nosotros cubrimos multitud de pecados. Para eso estamos aquí, hermanos. Para que yo te exhorte a ti, para que tú me exhortes a mí. El camino al cielo no es un camino individual. La salvación no depende de mí mismo, como enseñan los protestantes, sino que nos tenemos que exhortar, corregir entre nosotros, ¿verdad? Y corregirnos siempre con amor. Yo espero que este video no le enfade a nadie, porque mira, José Manuel está corrigiendo al padre Luis Toro, aunque fuera el Papa de Roma. Aunque fuera el Papa, estamos obligados a decir, está cerrado, hermano. ¿Por qué? Pues mira, por este motivo, aquí dice esto en el magisterio de la iglesia, en el catecismo, en aquel concilio. ¿Ves, hermano? Estás equivocado. Y si esa persona es humilde, pues dirá, mira, tienes razón. Además, como dice San Pablo, por decirte la verdad, ¿me he convertido en tu enemigo? En Proverbios también dice, corrige al necio o al impío y ganarás un enemigo. Corrige al sabio y te lo agradecerá. Pues cada cual que coja el camino que mejor entienda. Dios te guarde, Dios te bendiga.